Muy buenos días. Hoy, en el día 178, leeremos los capítulos 114, 115, 116, 117 y 118 del libro de los Salmos. Comencemos. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Ahora leeremos el capítulo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Ahora leeremos el capítulo 116. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las aguas del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Ahora leeremos el capítulo 117.
Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Este es el salmo más corto de la Biblia. Ahí termina. Ahora leeremos el capítulo 118. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora a los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que callase, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora yo quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos en estos capítulos que hemos leído. En el capítulo 114, el salmista nos enseña que así como el pueblo de Israel salió de Egipto, nosotros también hemos salido de un Egipto espiritual, pues vivíamos en un mundo que nos tenía atado a un sistema de valores que eran contrarios a la palabra. Al igual que el pueblo de Israel estaba en un pueblo con lengua extranjera, nosotros vivimos en un mundo que usa un lenguaje extraño, diferente al nuestro. Sus palabras son totalmente diferentes a las nuestras, tanto en palabras como en contenido. Esto nos recuerda que somos peregrinos y extranjeros, y si no nos sentimos así en este mundo, es porque aún no hemos salido de él. En el capítulo 115, el salmista nos enseña el grave error de la idolatría. La idolatría es un pecado que Dios aborrece y castiga incluso hasta la tercera y cuarta generación. En este capítulo, el salmista nos invita a adorar solamente a Dios, al Dios que está en los cielos, y nos da claridad que cuando adoramos imágenes de oro, de plata, de talla, de yeso, de madera o de cualquier otro material hecha por los hombres, eso se llama idolatría. Y Dios aborrece la idolatría. Nos recuerda que estas imágenes tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no palpan, tienen nariz y no huelen, tienen pies y no andan. Por tanto, nunca debemos poner nuestra confianza en dichas imágenes, ni las debemos tener ni adorar, pues nuestra confianza y adoración debe ser únicamente Dios. En el capítulo 116, el salmista nos invita a confiar en el Señor.
a reconocer que Él es nuestra ayuda, es nuestro escudo. Nos invita a reconocer que el amor de Dios se manifiesta en que Él está presente en todos los momentos de nuestra vida. Él es un Dios cercano y por eso quiere que le reconozcamos como es Él. Y como el salmista, nosotros podamos tomar esas mismas decisiones que tomó el salmista, donde él decidió ser grato para con Dios, donde él decidió invocar su nombre, donde él decidió tomar la copa de la salvación, donde él decidió vivir de tal manera que su vida agradara a Dios y donde él decidió ser un siervo del Señor. En el capítulo 117, el salmista nos enseña que nosotros los seres humanos encontramos la verdadera plenitud cuando entendemos nuestro propósito aquí en la tierra, que no es otra cosa que vivir para agradar a Dios, para alabarle y adorarle. Cuando vivimos para nosotros mismos o para otro propósito diferente, pasaremos por situaciones muy tristes, lamentables y que nos llevarán a la desilusión. Y el salmista nos enseña dos razones por las que nosotros debemos vivir para Dios. La primera es porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la segunda porque la fidelidad de Dios es para siempre. Y en el capítulo 118, el salmista nos enseña, como lo expresa el versículo 6, que no debemos temer, ya que Dios está con nosotros. Él es supremo, Él es altísimo, y esto debería eliminar todo temor de nuestras vidas. El salmista expresa que aunque otros hagan lo que quieran, fruncir el ceño, amenazarnos, intrigar en nuestra contra, golpearnos e incluso atentar contra nuestra vida, sabemos que Dios está con nosotros y por eso no temeremos, sino que esperaremos y confiaremos en Él. Quiero terminar esta meditación con dos preguntas. La primera es, ¿estás confiando plenamente en el Señor? O la segunda es, ¿estás poniendo tu confianza, como dice el Salmo 115, en imágenes que ni siquiera ven, oyen, entienden? Hoy te invito a que pongas tu confianza plenamente en el Señor. Quiero motivarte a que sigas teniendo este tiempo con la palabra de Dios y que juntos podamos conocer más del Señor. Feliz día y que Dios te bendiga.